Buenos días. Buenos días, profe. Ya comenzamos, ¿eh? Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Ahorita comenzamos, ¿eh? ¿Cuántos somos? 2, 4, 5. Ok, vamos a comenzar. Nos quedamos platicando un poco acerca de los diagramas de bloques y la separación, por ejemplo. Esto fue un diagrama explicativo, por así decirlo, diagrama bloques de una sección que es de comunicación. Habíamos visto que en este caso, en los diagramas de comunicaciones, íbamos a tener dos caminos, ¿no? Que es la fuente necesaria para alimentar o para polarizar los circuitos que estamos utilizando, y también el camino que recorre la señal a ampliar o a transformar. Por ejemplo, también vimos este tipo de diagrama bloques de un transmisor de presión de 4 a 20 miliamperes, en el cual nosotros tenemos por ejemplo, un medio puente de Wheatstone que se puede observar ahí y que va a ser influenciado a través de la presión y el fenómeno que lo representa, así tipo Bordón, ¿no? Después de ahí vamos a encontrar un oscilador, un choque inductivo, un amplificador con rectificador, luego un amplificador de corriente continua, luego también una fuente de alimentación estabilizada, una tapa de salida y un resistor de realimentación. Entonces, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que vamos a ver nosotros? Bueno, vamos a ver determinadas partes explicadas en sí. Sin embargo, a ciencia cierta no sabemos qué tenga cada elemento, pero sí conocemos de manera correcta lo que hace o la función de cada parte que está en su interior. Si esto que ustedes ven aquí, ¿qué es lo que ustedes podrían visualizar? Nosotros vamos a tener un puente rectificador del lado derecho y del lado izquierdo lo que pareciera también ser un puente rectificador. Sin embargo, en la parte inferior donde dice TYR y TYS, no vamos a encontrar diodos como tal, sino vamos a encontrar algo diferente. ¿Qué sería eso que ustedes ven? ¿Serían SCRs? Tener CRs. Entonces,
La diferencia entonces entre la derecha y la izquierda nada más es que en la izquierda nosotros vamos a ver esos dos elementos que se conocen como SCRs. ¿Para qué nos van a servir o cuál va a ser la diferencia entre uno y el otro? ¿Y qué es lo que ustedes podrían deducir a partir de ver esta figura o estos dibujos que ustedes tienen en este lado? ¿Qué se les ocurre que pudiera ser esto? Supongo que controla la dirección de giro o la dirección de movimiento de alguna cosa. Sobre todo el motor de DC, ¿no? Ahora, si observamos bien nosotros, ¿qué es lo que nosotros podríamos ver? Podríamos ver que tenemos del lado derecho un rectificador. Y ese rectificador lo que tiene ahí, o la curiosidad que tiene, es que es normal, o sea, es un rectificador controlado simple que está de ese lado. Ahora, ese rectificador que está ahí como tal es un elemento que nada más lo que hace es convertir de alterna en directa. Y si ustedes observan, llega como una especie como de cuadrado, que en este caso va a simular el campo del motor de DC. Ahora, ustedes han trabajado con motores de DC. Sin embargo, normalmente lo que vamos a ver es que utilizan no, solamente dos cables para controlar, obviamente, el encendido, pero también controlan la velocidad, ¿cierto? Y que para hacer el cambio de giro, lo único que tienen que hacer es invertir la polaridad en esos dos cables. Díganme si me equivoco. No, sí. Entonces, si observamos, vamos a encontrar lo siguiente. Primero, normalmente los motores que hemos trabajado se llaman de imanes permanentes, donde en el interior, si nosotros los abrimos, vamos a encontrarnos con que en realidad sí tienen unos imanes pegados en alrededor de la carcasa del motor. Y esos imanes son los que generan el campo que se opone al campo generado por lo que nosotros conocemos como armadura, que viene siendo lo que es el estator, lo que gira realmente del motor. Entonces, cuando los campos son de misma polaridad, lo que va a pasar es que se repele y al repeler se va a querer girar, porque es el único grado de libertad que tiene. Si no tuviéramos esa posibilidad, la restricción del grado de libertad que tiene nada más, veríamos que saldría disparado lo que es el rotor hacia uno de los lados del motor, pero como no tiene la posibilidad de moverse como tal, cambia hacia un lado en el cual el campo magnético ya no está polarizado de forma igual. ¿Y qué es lo que pasa? Es muy simple. Nosotros, el campo magnético eventualmente se va a encontrar que también de ese lado hay digamos que un pulso electromagnético de la misma polaridad y va a continuar girando y así sucesivamente. Ahora, al no tener imanes permanentes, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es muy simple. Lo que haríamos sería alimentar una bobina. Y si nosotros alimentamos una bobina como tal, ¿qué tendríamos como resultado sin querer, por así decirlo? Un electroimán. Un campo magnético contrario Órale. generado por ese, exactamente como lo dijiste, o lo que se convertiría como un imán, ¿no? Pero realmente lo que pasa es que a través, y nosotros sabemos, por la regla de la mano derecha, es que se va a generar un campo magnético ortogonal que está en dirección, por así decirlo, a la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces nosotros veríamos que si la corriente va hacia arriba, las líneas del campo magnético serían en ese sentido. Entonces sí se genera un campo magnético y por lo tanto ese campo magnético se va a poner al campo magnético de la armadura y es lo que hace que gire. Ahora, ¿cuáles serían las ventajas de que tengamos un campo magnético, por así decirlo, electrónico? ¿Tienes el control de ambas partes? Puedes controlar también el campo, eso es cierto. Ahora, supongamos que no le metes nada de control, no pasa nada, pero sí pudiera reducir voltajes y ver el comportamiento que tendría el motor. Ahora, del otro lado, lo que nosotros tendríamos, es cierto que son dos diodos y luego en la parte de inferior dos SCRs. Logrando así que, ¿qué podríamos lograr con esto?
Pues un clase CR podría permitir como la intensidad de, bueno, no sé si Así es. de intensidad. Podríamos nosotros hacer como una especie de control de onda, ¿no? En el cual nosotros tendríamos que o podríamos controlar lo que viene siendo el ángulo de disparo. Y es cierto que un semiciclo siempre entraría completo, ¿cierto? Pero el otro semiciclo no entraría completo, muy probable entraría a la mitad. Entonces, si nosotros sacamos un voltaje promedio, nosotros nos encontraríamos que no tendríamos el 100% de nuestra onda rectificada, sino que tendríamos muy probablemente una señal en la cual tendríamos, es cierto, una parte completa, pero la siguiente vendría nada más una parte proporcional dependiendo del ángulo de disparo que nosotros tengamos, lo que haría que nuestro voltaje promedio bajara. Y si esto es cierto que el voltaje promedio baja, que es lo que un motor ve realmente, el voltaje promedio, no el voltaje instantáneo, nosotros encontraríamos que el motor leería ese voltaje promedio y como tal, sabiendo nosotros que en un motor de corriente directa el voltaje es proporcional a la velocidad, tendríamos que a un voltaje promedio menor, nuestra velocidad por consiguiente también sería menor, ¿cierto? Logrando así hacer un control de DC, es decir, de control de velocidad para un motor de DC de una forma muy simple, ¿cierto? Nada más controlando el semiciclo, por así decirlo, de una de las partes. No sé si me explico hasta aquí. Sí. Entonces, habíamos platicado un poco de que muchas de las veces estos diagramas a bloques sí se van a hablar acerca, o sí van a hablar acerca de una parte de potencia y una parte de control. Esto vendría siendo lo que conocemos nosotros como la parte de potencia, porque nosotros encontramos el campo rectificador de este motor de DC que nos permite tener alimentado esta parte, pero también es cierto que tenemos nosotros la parte de potencia que va a controlar la armadura de ese motor de DC. Ahora, consideremos nosotros lo siguiente. Si nosotros tenemos estas dos partes que está aquí, una de las principales fallas en los motores de DC es que solamente una de las dos partes esté encendida y la otra como tal no lo esté. Aquí, ¿qué es lo que pasaría si nada más el puro campo, o sea, lo que dice DE1, DE3, DE2 y DE4 estuviera encendido y DR1, DR2, TYR y TYS no estuvieran encendidos? ¿Qué es lo que pasaría como tal? Pues solo sería funcionar la bobina del electroimán. No sé si se. Lo que pasaría es correcto, así lo que comentas. Nada más se mantiene esa bobina como tal encendida. Ahora, sabemos nosotros que si esto como tal está encendido, es una bobina nada más. La pregunta, ¿habrá algún efecto secundario de que una bobina esté encendida? ¿De interferencia, no? Como tal, sí, pero eso está encerrado en un cuadro de metal gigantesco, por así decirlo, o pequeño, puede ser. Sí, que al ¿No final sería ya ni solamente sobre consumo de ello. corriente? Hay consumo de corriente, eso tiene que ver. Ahora, si hay consumo de corriente, porque es cierto lo que dice Salí, ¿qué más puede haber? La temperatura. Bueno, sí, Exacto, sí, 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 tiene que ser, exacto. Habíamos platicado que algunas electroválvulas como tal, cuando les aplicas voltaje, se calientan, ¿es cierto? Ahora, ¿cuántos de ustedes han utilizado un transformador para poder elaborar una fuente de voltaje? sí. Ahora, cuando alimentan el transformador, la pregunta es, ¿se calienta o no? Sí, un poco. Un poco, pero es cierto que se calienta. Conforme más grande es el transformador, ¿qué pasa con esa temperatura? Es menor. No necesariamente. Incrementa, ¿no? Exacto, muchas veces incrementa porque el área es muchísimo mayor, ¿no? Y requiere los núcleos de material ferroconductivo mucho más
mucho más grandes, ¿no? Entonces hay una mayor área que también va a permitir disipar esa temperatura. Ahora, imagínense ustedes entonces que esto esté encendido. Lo único que va a ocasionar que es un calentamiento. El problema es que el calentamiento en el motor va a afectar directamente la vida útil de lo que es el motor como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas de las veces a mí me ha tocado ver motores muy calientes, muy calientes como. Y la prueba básica para saber que un motor está excesivamente caliente es poder colocar la mano encima de. Si nosotros no podemos tocar el motor con la mano porque está muy caliente, es probable que ese motor ya haya, pues, si no recibido un daño directo en sus bobinados por la temperatura, sí su vida útil se va a reducir de forma drástica y considerable. Ahora, vamos a suponer que es un motor de 900 caballos. Tal vez si operar a 60 o más de 60 grados sea común. Entonces nosotros tenemos que evaluar que haya una temperatura de lo que conocemos como temperatura de trabajo y no debe de superar esa temperatura por lo general. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver nosotros entonces que de repente sí, aunque el motor esté caliente, es normal que esté esa temperatura, pero muchos de los motores no deben de pasar el 60 grados, sobre todo hablando de caballos hasta, no sé, 10, 50, 60 caballos, 70 caballos, no debemos de poder tocar el motor con la mano sin ningún problema, y el no poder hacerlo es un indicativo muy probable de que tengamos algún problema en el motor. Ahora, ¿cuál es el principal problema de que el motor esté caliente? Ahora, el que un motor esté caliente como tal no significa únicamente que el puro campo, si es de DC, esté encendido. Puede significar también que esté trabajando con sobrecarga. ¿Qué implica esto? Muy simple. El que esté trabajando dando un torque o soportando que la carga tenga un torque mayor a lo que normalmente está acostumbrado o a lo que mecánicamente y restrictivamente él puede. Entonces, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que vamos a ver? Muy simple. Lo primero que hay que descartar cuando un motor esté caliente es que si es de DC, que el campo esté activado y que lo que viene siendo la armadura esté mandado a activar, pero que no esté dando. Eso puede pasar. Si ya descartamos que nosotros le estamos mandando un 0 volts, pero el motor está caliente, por así decirlo, puede ser que esta condición se haya presentado durante muchísimo tiempo. Ahora, vamos a suponer que el motor sí está girando, pero está caliente. Ok, ¿qué es lo que nosotros tenemos que evaluar? Primero, desacoplar el motor de la transmisión que une al motor con la máquina y evaluar que la transmisión no sea la que está ocasionando el problema de mecánicamente trabar el motor para que sí gire, pero gire con mayor, o sea, con mayor trabajo. Ahora, muchas de las veces puede pasar que los valeros del motor estén dañados. Y si están dañados, no significa que el movimiento se va a repetir constantemente. Me ha pasado que mecánicamente, después de dar una serie de vueltas al motor, es cuando se nota la parte mecánica. Entonces, ustedes giran 1 o 2 revoluciones el motor y no pasa nada. Dicen, no, el mecanismo está bien. Lo que hay que hacer ahí es girar el motor durante unas 15, 20, 25 vueltas y ver que no haya ningún problema mecánico que trabe al motor como tal. Pero si ustedes escuchan como ruido, como castañeo, como que de repente se traba, o incluso con la misma mano, ustedes giran la flecha y sienten que no gira suavemente, sino como que algo se opusiera a su movimiento, tendríamos que nosotros inspeccionar la mecánica del motor, incluyendo lo que vienen siendo los valeros principalmente, y ver que no haya nada que obstruya eso. Ok, ya vimos que mecánicamente en el motor no hay nada, seguimos con la transmisión y debemos de ver que efectivamente sí pueda girar y que no haya nada que se oponga a lo que viene siendo el movimiento como tal de la misma transmisión. Si algo se opone, tendríamos que revisar de forma muy minuciosa todo lo que viene siendo la tracción de nuestra máquina para averiguar si encontramos algún problema como tal. Otras de las veces es que estos motores tienen enfriamiento y a veces es el motor
que enfría al motor principal, valga la redundancia, pero es cierto, porque tenemos un motor y un motor que permite el enfriar ese motor principal, que no, a lo mejor no está trabajando, o que el flujo de aire entre el ventilador y el motor principal está taponeado, por así decirlo, o está tapado debido a suciedad o algún otro elemento como tal. ¿Hasta aquí cabe alguna duda o hay alguna duda de lo que se está hablando? No, profe. Entonces, si no encontramos nada de esto, es muy probable que haya algún efecto contrario o algún elemento o algo que mecánicamente pasó y no pudimos tomar en cuenta y considerar. Hay que permitir que el motor se enfríe y volver a trabajar y ver que no se recaliente. Además de que los motores grandes deben de traer un termistor colocado que a partir de cierto valor inhabilite el que pueda girar el motor como tal y que mande una alarma al sistema de control. Es lo que siempre debe de pasar con motores grandes. ¿Por qué? Porque un motor arriba de 50 caballos ya no es económico, ya no es algo que ustedes puedan, digamos que quemar como un fusible y que sea tan fácil de recuperar y que sea de entrega inmediata. Entonces, ya aquí tenemos que evaluar que si el motor es complejo de conseguir, tenemos que tener una protección térmica para que su vida útil se vea protegida y que no se vea afectada por un calentamiento como tal. Ahora, ya platicamos en cuanto a este efecto. ¿Qué pasaría como tal si ahora el campo es el que está apagado y lo que está encendido ahora es nada más lo que dice DR1, DR2, TYR y TYS, conocido como la armadura? Pues si no hay nada que lo provoque girar, sí lo quemas, ¿no? ¿Qué crees que podría pasar? No, no hay, sería una bobina, ¿cierto? Sí. Ok. Tienes de pura casualidad, perdón que me atreva, ¿no? Tienes de pura casualidad algún motorcito de carrito cerca, Sí, es motor reductor, pero lo puedo usar, ¿no? un motorcito chiquito de DC, ¿sí lo tendrás? No es prendo video. Sí. Antes de que te vayas, ¿tienes un multímetro? Sí. ¿Sí? Ok. Nos vas a hacer un experimento. Quien quiera hacerlo conmigo también, o sea, aquí en vivo, lo puede hacer. Quien tenga un multímetro y un motor de DC lo puede hacer. Pero déjame revisar si funciona el motor. Ok. ¿Vamos a conectar algo con el motor o solamente vamos a medir los Solamente puntos vamos a del motor? medir. Ok, Vamos a hacer una pequeña prueba nada más. ok. ¿Sale? Sí. Ahora, los que ya tengan su motor,
y tengan su multímetro, enciendan su multímetro en resistencia, por favor. Ok. Ahora, lo que van a hacer es muy simple. Van, por favor, a lo que, a poner las puntas de su multímetro con las puntas del motor. ¿Sale? Ahora, este es un trabajo que a lo mejor requiere que le pongan cinta a una de las puntas con la punta del multímetro, para que tengan una mano libre, por favor. Listo. ¿Listo? Ahora, con mucho cuidado, como si estuvieran girando el potenciómetro de una bomba, muy, muy despacio, comiencen a girar y díganme qué ven en el valor de la resistencia. Aumenta según la velocidad. Ahora, baja la velocidad, lo más bajo que puedas, o sea, lo más despacio que puedas, y aproximadamente cuánto te da. 150. 150 ohms, ¿cierto? Sí. Ok. Ahora, esto es para un motor pequeñito, ¿no? ¿De cuánto crees que sea tu motor? 5 volts, 12 volts, Sí, sería como de 5 volts. 5 volts. Ahora, imagínate esto a 5 volts. Si haces el cálculo, ¿cuánto te daría en corriente? Teniendo en cuenta de que tú tienes el voltaje, que es 5 volts, y la resistencia, que son 150 ohms. Te daría como 33 miliamperes, ¿no? Ah, Ok. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que pasaría si tú subes la velocidad? aumenta la resistencia. ¿En cuánto? Llega hasta los 1000. O Y sea, llega por, hasta un K. ok, ¿y aquí por qué es lo que cambia? O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? Mm, Como tal, no es tanto que aumente la resistencia, ¿no? Sino que tu motor pasa de ser, ahora cambia de medir resistencia a medir ahora voltaje ok. de DC y gíralo. ¿Qué pasó? Te da voltaje y lo mínimo así con una vuelta chica sería como de 82. Te da voltaje. Entonces eso ya interfiere con la medida de resistencia. Por eso como tal tú ves que aumenta la resistencia, pero como tal es porque te está regresando voltaje. Ahora, observemos nosotros lo siguiente. En un motor como de un caballo, la resistencia de la bobina anda entre los 3.2 hasta los 8 punto y tantos ohms en un caballo. Y conforme va subiendo el tamaño del motor, esa resistencia por lo general se va disminuyendo como tal. Y el voltaje de activación, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, es muy simple. Si nosotros tenemos ahora 180 volts entre 1.3 ohms, tenemos una corriente de 138.46 amperes. ¿Sí me explico ahora? Sí.
Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros le ponemos 5 volts entre 1.3 ohms, la corriente es de 3.84 amperes. ¿Sí me explico? Aún con 5 volts, la corriente salta en ese momento, ¿cierto? Sí. Ahora, vamos a poner un bus de DC de 560 volts. Vamos a poner 560 volts entre 1.3 ohms. Y la corriente que nos da son 430 amperes durante ese momento. Entonces la pregunta es, nosotros vimos que hay una resistencia y que si nosotros giramos, la resistencia como tal no cambia, ¿cierto? O sea, sí hay cambios, pero no son tan grandes en cuanto a esa resistencia, ¿cierto? ¿Alguien tuvo un experimento distinto? No. Ok. Por ahora después, pero me pareció. Ahora, el detalle ¿cuál es? Supongamos que no tienes como tal el campo girando, ¿sale? Como el campo no está activado, no está encendido, cuando tú mandas encender la armadura, circulan por ahí, vamos a suponer que en el mejor de los casos, 180 volts entre 1.3 ohms, 138 amperes. La pregunta es, ¿eso es instantáneo? ¿Qué creen que va a pasar con nuestras protecciones? Se van Se a van a volar. Se van a Ajá. volar. Entonces, por lo general, ¿qué es lo que vamos a ver? Normalmente, cuando no tenemos el campo puesto, lo que pasaría con el motor al arrancarlo es que se va a cortocircuito. Y vamos a pensar, y ya se quemó el motor. ¿Por qué? O ya se quemó un transistor, un tiristor, digo. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros pensaríamos? No, ya valieron las protecciones. ¿Por qué? Pues porque se quemó el motor. Y realmente no, es que el campo no está encendido. Entonces, de repente, pues sí, son 180 volts directos sobre una bobinita pequeñita, pues se va mucha corriente. Y como nada se opuso contra eso, o sea, no hubo un campo que la moviera y desconectara eso, pues sí, la corriente se fue hasta arriba. No sé si me explico en esta parte. Pero no sé, Creo que sí. matan al motor, o sea, podrías quemar otra cosa, pero el motor podría seguir bien. El motor sigue bien, el único problema es que te va a detectar como cortocircuito, porque de repente si hacemos el cálculo en una calculadora, le estás metiendo 180 volts a una bobina de 1 punto y tantos ohms. Entonces, si haces la división, te va a dar como 138.4 amperes. Cuando en realidad ese motor a lo mejor es de un caballo. ¿Y qué es lo que pasaría con eso? Ah, bueno, es muy simple. Como es de un caballo, entonces tú tendrías el problema de que realmente el consumo es menor a 1 ampere. En un motor de un caballo es menor a 1 ampere. A lo mejor sí sube si estás trabajando al máximo de su capacidad, pero va a ser difícil. Y entonces, ¿qué es lo que pasaría? Tus protecciones no van a ser de 40 amperes o de 120, 130 amperes. Van a ser a lo mucho de 1 o 2 amperes. Entonces, ¿qué va a pasar? Automáticamente se van a ir tus protecciones y tú vas a pensar, ¿por qué? Pero en realidad es porque el campo no estaba activado. Ese pequeñito detalle te hace dudar de que primero, si tú tienes activado DR1 y TYR, estamos de acuerdo que ese es un cortocircuito. Oiga, profe, ¿con una resistencia se podría limitar la corriente? Sí, sí se puede limitar, pero el problema es que tú tienes esta construcción para poder variar como tal la velocidad y la corriente del motor. ¿Sí me explico? Ajá. Recuerda que en un motor de DC, sobre todo en un motor ya grande como de 5 caballos y demás, se tienen que tener dos lazos cerrados o bueno, dos lazos de control.
el voltaje, pero también tienes que controlar la corriente. Si tú no controlas la corriente al inicio del arranque del motor, se va a desbocar. O sea, te cuenta que arranca pum, como tal. Porque es una bobina muy pequeña que te demanda la máxima corriente. Entonces se desboca, se agarra corriendo como loco. Entonces tienes que tener una fuente de corriente en la cual tú limites esa corriente como tal, pero no puedes poner una resistencia. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces, en uno de estos tipos de de controles de velocidad, no nada más controlas voltaje. Obviamente en un motorcito chiquito de un caballo, de dos, o un trabajo de este, ¿qué te gusta? De, pues sí, como tal, de universidad o de proyectito así chiquito, pues sí, haces tu control de velocidad con MOSFET o con IGBTs o con transistores y tu puentecito H, ¿no? Con transistores y funciona bien. Pero ya si estamos hablando de un motor de 5, de 10 caballos, de 25, de 30 caballos de DC, además de controlar el voltaje, tienes que controlar la corriente, si no se te va a desbocar el motor al arranque luego, luego. Y mucha gente no entiende por qué, pero es porque tienes una bobina muy pequeña. Te demanda corriente a lo loco. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como te demanda mucha corriente, sobrepones con voltaje y pues arranca el desbocado. Entonces, si tú limitas la corriente que le inyectas al motor, además de controlar el par y además de controlar la velocidad, tú tienes precisamente bien establecido de que debe de arrancar bajo ciertas condiciones que tú las pones, no las pone el motor como tal. No sé si me explico. Profe, entonces es cuando se utilizan los SSR Sí, en esos casos porque para controlar cómo controlas la corriente que fluye a través de los SCRs? por medio de la compuerta. De la compuerta. La compuerta te ayuda para limitar esa corriente, ¿cierto? Entonces, por esa razón, en un variador de velocidad de corriente directa de un motor grande, se tiene un lazo de corriente, no nada más es un lazo de voltaje. Y muchas veces tienes transformadores de corriente para saber el valor que tienes y hacer un lazo cerrado con eso. No sé si sí me explico en esta parte. Sí, profe. Ahora, esos son los problemas que pudiéramos saber. ¿Qué pudiera pasar? Ah, bueno, es muy simple. Nosotros tenemos de este lado lo que viene siendo un bus que de alterna convierte a directa. Si nosotros llegáramos a por alguna razón establecer un camino entre R y S, eso podría ser un cortocircuito, pero para eso, ¿qué tendría que pasar? Que DR1 y DR2 estuvieran conduciendo. ¿Sí me explico? Así. O que en algún punto, por ejemplo, DR2, DR1 y TYR estuvieran conduciendo. Entonces ahí es donde nosotros podríamos tener problemas en esa parte. ¿Qué es lo que nosotros hacemos o qué es lo que nosotros evitamos? Bueno, normalmente en SCRs tenemos que evaluar que la impedancia entre ánodo y cátodo sea de megaohms. ¿Sí me explico? Si estamos hablando que entre ánodo y cátodo en los SCRs tenemos una resistencia por debajo de los megas, ese SCR ya no está trabajando bien. Puede ser que sí controle, pero por lo general, en este tipo de equipos, lo que se desea es cuando menos un megaohm. Lo ideal son 10, 12, 20 megaohms. Si tenemos 3 cifras de megaohms, ese SCR está perfecto. No sé si me explico. En estado de bloqueo. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ahora, vamos a ver nosotros que, por ejemplo, esta es la parte de control con flip-flops y de forma muy simple, ¿no?
Entonces, nuestro diagrama habla acerca de la etapa de potencia, pero también nosotros tenemos aquí nuestra etapa de control. Que estamos de acuerdo que la etapa de control puede variar, pues dependiendo del método de control que nosotros tengamos, ¿no? Por eso la etapa de control es simbolizable, por así decirlo, o representable por diferentes medios, mientras que la etapa de potencia, las topologías son más específicas y lo único que pudiera cambiar son a lo mejor las tecnologías que nosotros estamos utilizando. ¿Por qué? Porque pudiéramos cambiar los diodos y los tiristores por a lo mejor transistores BJT o por IGBTs o nada más por elementos que pudieran hacer esta conmutación como los MOSFET. Pero de ahí en más, la topología sigue siendo la misma, mientras que en el control puede haber distintas formas. Ahora, en los esquemas de mando, siempre va a haber una representación mediante un plano de conexiones de módulos, de los cuales a veces se carece de información como tal, pues el mantenimiento suele realizarse mediante sustitución de módulos y no por componentes. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente nosotros ya en este tipo de equipos como tal, era lo que platicábamos la vez pasada, en un control de 900 caballos, de 500 caballos, difícilmente nos vamos a poner a trabajar en electrónica, porque incluso las tarjetas de control y las tarjetas como tal de rectificación, de medición de campo, de lo que ustedes quieran, vienen como tal ya barnizadas. Y quitar ese barniz no es sencillo, de hecho es muy complejo. Y no solo eso, son multicapas, entonces no nos podemos agarrar nosotros, digamos que cambiando componentes a lo loco, porque como tal, pudiera ser que nosotros desoldemos algo que es pensando que porque es true hole, ya se puede quitar y poner fácil, pero realmente era true hole porque servía como punto de conexión entre varias de las capas que estaban ahí. Y ningún fabricante como tal te va a dar el diagrama del PCB de su equipo, porque ellos quieren hacer el mantenimiento. Ahora, el tiempo de hacer esto, de sacar el diagrama, sí se puede hacer, obviamente pueden estar con un analizador de señales y probador y osciloscopio y estar con su multímetro y con más elementos trabajando, ¿no? Pero aproximadamente ya en una tarjeta de estas, sin problemas, trabajando 8 horas, se pueden llevar hasta un mes en sacar un 80% de este tipo de equipos, dedicándose nada más a eso. El problema es el costo al que se iría, porque vamos a suponer que por muy económico que ustedes den su hora de trabajo, vamos a pensar que en 300 pesos, vamos a multiplicarlas por 8. Serían 2,400 pesos en un solo día. Vamos a suponer que eso lo multiplicamos por 5 porque no quieren trabajar los sábados. Serían 12,000 pesos por semana. Multiplicándolo por 4, serían 48,000 pesos por un mes. Y eso más o menos alcanzando un 70, un 80%. Lo que implicaría que a lo mejor ustedes necesitarían otras 2 semanas más. Entonces vamos a multiplicar o vamos a sumarles 24,000. Y tendríamos un total de 72,000 pesos. Nada más en sacar el diagrama, no en reparar. Sacar el diagrama. De ahí evaluaríamos la reparación y ver que sí pudiera trabajar, por muy económica que den su hora de trabajo. Ahora, eso depende de sus costos fijos y depende mucho, pero por lo general, una hora de reparación, pues para que sea negocio, anda entre los 500 y 700 pesos, por así decirlo, dependiendo de sus gastos fijos, ¿no? Entonces, y es económica, 500, vamos a ponerle en 500. Si es 500 por 8, son 4,000. Por 5, son 20,000. Y por 6 semanas, serían 120,000 pesos nada más en sacar el diagrama. ¿Qué creen que el cliente diga si nada más están sacando el diagrama y pagar 120,000 pesos? ¿Comprar otro? Compras otra tarjeta, ¿no? Porque muy probablemente te tardes menos tiempo consiguiendo la tarjeta. Y no solo eso, sino que además ya funciona la tarjeta nueva. Y no te tienes que esperar a repararla, porque estos serían 120,000 pesos en un periodo de 6 semanas para nada más sacar el diagrama. Falta buscar
el problema como tal si no es visible, ¿no? Entonces es aquí donde viene la evaluación de beneficio, de costo-beneficio, ¿no? Aquí es donde Xiaomi gana, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros? Nosotros tenemos que ver que esto pueda ser reparado o no, o si es donde conviene mejor buscar el módulo como tal. Entonces, muchas de las veces en este tipo de reparaciones, por ejemplo, si se llega a dañar la etapa de potencia que viene siendo los SCRs vienen en módulos, esos ya no se pueden reparar porque son cristales de silicio como tal puestos en un módulo de potencia. No se puede reparar. O sea, no hay forma de... Y no valdría, o sea, se pudiera reparar, pero no valdría ni siquiera la pena el costo de poder hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Es mejor comprar otro. Entonces, cambias el módulo y ves cómo trabaja el equipo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en mantenimiento de ese tipo de elementos que ya son caros y que ya son grandes? Como tal, sí hay cosas que se pueden reparar, sobre todo partes de control y algunas cosas que sí se pueden reparar, pero no es como que tú cambies pieza por pieza o que te vayas cambiando componente por componente, ¿no? Muchas de las veces es cambiar tarjetas completas y módulos especiales. Entonces, si consigues la refacción de la tarjeta, es como tú puedes hacer el cambio, pruebas y verificas que esté bien y reparas el equipo. No que compres otro equipo, sino que repares el equipo a través de hacer modificaciones en módulos completos, ¿no? Porque a veces no vale la pena el sacar el diagrama o simplemente el costo es tanto que no puede justificarse el sacar el diagrama para poder ver o encontrar la falla más adelante. Y sobre todo si es una falla que pasa una vez cada 5 años, no sé si me explico. Cuando en 5 años el trabajo del equipo ya pudo haber pagado tu tarjeta sin ningún problema o pudo haber pagado más de una sola tarjeta. Entonces esa es la razón del por qué hay que evaluar esta parte. No sé si me explico hasta aquí. ¿Cuánto costaban las tarjetas en comparación al mantenimiento que uno cobraría? Depende mucho, mira, pero por ejemplo, una tarjeta de rectificadores a lo mejor te cuesta 45,000 pesos. Ya yéndote muy cara, para una red de rectificador controlado son 90 más o menos. Y en un variador grande. ¿Sí me explico? Ahora, sí hay tarjetas que te valen los 130,000 pesos, sin problema. Pero ya es porque a lo mejor traen un FPGA o trae un elemento programable que ya trae el programa cargado. ¿Sí me explico? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tú haces? Primero, ya vimos en la sesión pasada que sí hay un soporte de fabricantes y que muchas de las veces para controles pequeños no te van a vender una refacción más que a lo mejor los módulos de potencia. Pero en lo que viene siendo controles ya grandes de 500 caballos, de 200 caballos, de 900 caballos, ahí sí se justifica el tener una refacción. Entonces ahí sí hay mercado de refacciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas de las veces te vas a encontrar gente que hace eso, o sea, que su trabajo es hacer eso, que tiene yonques con controles de velocidad a los cuales algo les falló, pero ya el control se deshicieron de él. Entonces ellos tienen tarjetas. Otras veces el mismo distribuidor sí tiene tarjetas como tal. Entonces es ahí donde empiezas a hacer tu búsqueda, por ejemplo, de refacciones. Y algunas sí nuevas, pueden salir caras, pero sí lo justifica el hecho de que no vas a poder sacar el diagrama o de que no puedes comprarte otro control de velocidad que te va a costar 1,500,000 de pesos. Mientras que la tarjeta a lo mejor te cuesta por muy cara 200,000 pesos. ¿Qué cuesta más? Conseguir el control que además va a tener un tiempo de entrega o conseguir la refacción que muy probablemente por ser refacción sí tengan en stock. Entonces implica que es un tiempo de entrega que a veces puede ser incluso por urgencia pagado en avión, que cuesta 3,000, 4,000 pesos. Entonces eso justifica a lo mejor el poder tener la refacción y poder comprarla y enviarla incluso en el peor de los casos por avión. No sé si me explico en esta parte o si sí contesté tu duda. Sí. ¿Sí? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Ahora, normalmente, pues si tenemos muy buena suerte o si ya hicimos un trabajo, pues vamos a disponer de esta documentación técnica de cada módulo donde podremos encontrar el esquema que corresponde a cada módulo para así realizar el mantenimiento por componentes. Ahora, eso es teniendo mucha suerte. En algunos otros casos sí puede ser una de las acciones, por así decirlo,
de un ingeniero de mantenimiento, sacar diagramas. Pero por lo general lo que a nosotros nos toca o nos corresponde es sacar diagramas de nuestros elementos en general, es decir, de nuestra máquina como tal en general, no tanto de una parte. Aunque hay máquinas muy viejas, hablamos de que en León todavía hay máquinas de los 40, 50 y 60 sin ningún problema, en donde el controlador lógico programable como tal no existía todavía, porque el controlador lógico programable nace como en el 68 por la industria de Bedford Associated. Entonces, antes de esto había otros elementos como control eléctrico o control por tarjetas o por amplificadores operacionales o por transistores que nosotros íbamos a tener en estas máquinas, como por ejemplo las máquinas de impresión Roland y otros elementos como tal que tienen una lógica a partir de, ¿no? Entonces, si es esto, lo que tendríamos que hacer si nosotros es, como no les ponen barniz, porque en ese tiempo no el mantenimiento se hacía sobre las tarjetas como tal, no se vendía como tal la refacción, sino se hacía como de esta forma. Es más fácil entonces hacer la reparación haciendo un probador y buscando pieza por pieza y elemento por elemento hasta encontrar cuál sea el culpable de que esta tarjeta no esté trabajando. Ahí justificaba más el hacer este tipo de mantenimientos en este tipo de máquinas que no había otra opción, no sé si me explico. Porque son máquinas ya muy viejas, de los 50, incluso de los 40, 50 o 60. Como por ejemplo nosotros podemos ver entonces aquí los esquemas electrónicos. Y ya sí cambia la cosa, porque no es lo mismo un esquema electrónico a un esquema de bloques o un diagrama de bloques como tal. Entonces, en un esquema electrónico es una representación que es simbólica y gráfica, o un plano electrónico simplificado, o un plano donde la disposición espacial no va a corresponder con la realidad, realizado mediante una serie de normas que van a simplificar su comprensión. Ahora, los componentes de un esquema de mantenimiento de este tipo deben de llevar impresa una referencia para su identificación en las placas de circuito impreso y también llevar su valor, que es lo que ya hemos hecho nosotros desde casi primer semestre, ¿no? Así, cuando logremos sustituir un componente, pues debemos de tener en cuenta el valor, la potencia de disipación, la forma, la tensión máxima soportada y el tipo de material, como puede ser un capacitor polarizado, un capacitor de tantalio, un capacitor cerámico, o una resistencia de potencia, una resistencia de las que conocemos como de cemento, así como la forma del capacitor, que puede ser axial o puede ser comúnmente como la que nosotros encontramos, o en el caso de las amplificadores operacionales, que nosotros sabemos que no se ven afectados por su valor en temperatura, pero sí afecta mucho su forma de trabajo si es trabajado con 2 voltajes o voltaje positivo y negativo, aquí con una referencia 0 volts, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros tenemos que evaluar esta parte. Incluso vamos a encontrarnos que ya industrialmente, por ejemplo en máquinas chinas, existen esquemas que carecen de valores e incluso de referencias, y los planos son únicamente descriptivos para realizar un seguimiento del circuito, pero no podrían considerarse como una documentación técnica útil para el mantenimiento inmediato del equipo, al faltar precisamente información importante para darle dicho mantenimiento. Ahora, los planos que sirven para mantenimiento pues vienen perfectamente explicados, con indicaciones en puntos de prueba, como tensiones, oscilogramas, formas de onda y demás, ¿no? O sea, así es como vamos a encontrarnos nosotros un buen diagrama como tal, como pudiera ser este que vemos aquí, o incluso este que vamos a ver, que es el diagrama de un control de fase, por ejemplo, en donde los componentes pues suelen utilizarse en plano de forma ordenada, siendo normal su distribución o situación ortogonal y procurando no dibujar elementos dispuestos de forma como inclinada. Ustedes ven que difícilmente vamos a encontrar en los diagramas que hacemos un elemento que no sea a 90 o a 180 grados. O sea, siempre trabajamos de manera ortogonal. Y para interpretar un esquema eléctrico, pues debemos de conocer la simbología de los elementos que lo componen.
así como la simbología que puede variar según sea la procedencia del equipo. Asimismo, debemos conocer los distintos componentes que lo constituyen, como su marcado, para poder realizar el seguimiento de dicho esquema en el equipo. Dicho de otra forma, nosotros tendríamos que considerar el que nosotros conocer la topología de los diferentes acomodos, por así decirlo, de los principales componentes utilizados en diferentes tarjetas para poder identificar de forma inmediata la función que pudieran tener sin necesidad de nosotros tener que hacer una evaluación minuciosa o una inspección minuciosa de las señales de entrada y de salida de cada circuito. Entonces, si nosotros conocemos la topología, muy probablemente sabremos la función que estos equipos van a tener dentro de nuestro circuito impreso. No sé si hasta aquí me explico en esta parte. Ahora, normalmente, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver nosotros una gran mayoría de esquemas que se realizan de forma informatizada, vamos a decirlo así, por lo que la simbología va a depender del software empleado. Por ejemplo, esta es una capa, es una tarjeta multicapas hecha, por ejemplo, con Altium. Y vean la cantidad de 3 capas. O sea, darle mantenimiento a esto sí ya es más complicado que a lo mejor algo así. Que eso es con Utilboard. Pero ese sigue siendo un esquema electrónico, aunque sea más simple. Sí, porque a final de cuentas es la disposición en donde vas a encontrar los materiales que vas a representar por esto. Entonces va casada la ubicación con lo que viene siendo el componente, ¿no? Y estos planos son útiles porque a ti te sirven, por ejemplo, en algo así de grande, que esto está hecho con ORCAD, pues esto ya es de varias capas, en donde sí te serviría un poco más una representación pictórica de dónde se encuentran los componentes, teniendo tú ya obviamente el diagrama, ¿no? También este tipo de pistas que indican como tal las pistas nos sirven bastante. ¿Por qué? Bueno, porque nos dicen cómo se comunican los componentes y no solo eso. Si una de ellas tuviera un defecto debido a un golpe o a un cortocircuito o un sobrecalentamiento, podríamos nosotros ver el daño de la pista comparando el pictórico de cómo van las pistas con la tarjeta actual. No sé si me explico. Y evaluar si falta alguna pista como tal a través de hacer el seguimiento de este elemento de cada pista o utilizando los planos que nosotros ya tenemos. Incluso si es doble cara nos sirve, ¿no? Por eso cuando nosotros pudiéramos entregar la documentación de una tarjeta que se vende la información al cliente como tal, como desarrollo o en una investigación de desarrollo, además de los diagramas electrónicos o los diagramas de bloques de la máquina, si hicimos una tarjeta como tal, lo ideal es entregar también estos bloques. ¿Por qué sirven estos bloques? Muchas veces a mí me llegó a tocar un profesor que cuando yo entregaba ¿cómo se dice? El reporte, yo siempre ponía estos, pues porque vengo de una cultura de esto, o sea, de que tienes que evaluar que a lo mejor como tal, pues sí, ya la entregaste, ya la diseñaste, y en el diseño como tal, pues no va a haber problemas porque ya ves que funcione ya, sino que pasa en 2 o 3 años cuando tengas que darle mantenimiento, porque eventualmente le tienes que dar mantenimiento, ¿no? Y siempre me decía, no, ¿para qué pones esto? Esto no sirve, no sé por qué. Y yo siempre o sea, no le decía que estaba mal, pero sí me quedaba pensando, bueno, es que a lo mejor pues está acostumbrado a que como es entrega de proyectos, pues se evalúa que funcione el momento. Pero yo lo pongo porque eventualmente en 3, 4 años o en un semestre que ya no me acuerdo cómo está, si vuelvo a utilizar esta placa, pues necesito ver que las pistas estén igual y no ver que a lo mejor una se daña en cierto punto y a veces se ve muy obvio, ¿no? El punto donde se dañó,
pero muchas de las veces a lo mejor la que se daña es esta pista que está aquí. Entonces, si nosotros vemos que esta pista no está, no necesariamente tenemos que pensar como tal de que ahí había una pista, sino que es tan pequeña y une dos elementos tan cercanos que a veces nosotros podemos pensar que ahí no iba nada. Y tener el pictórico de lo que tenemos nosotros como referencia, que es lo correcto, nos puede ayudar a determinar, mira, esta es la pista que falta, por eso no está funcionando el circuito, y ya pudiéramos nosotros colocar algo que supla esa pista, ¿no? O buscar la forma de unirla, a lo mejor con soldadura o con un cable o con algo para poder suplir esa función y no tener que hacer otra placa, ¿no? No sé si hasta aquí me explico en este detalle. Sí, profe. Sobre todo si es una placa que comúnmente vamos a utilizar. En mi caso, por ejemplo, yo trataba de reutilizar las placas en proyectos futuros, ¿no? Igual podemos ver que ahora el trazado de las pistas va normado, ¿no? Y hay no me acuerdo si es el IPC el que regula este tipo de trazados para nosotros evitar, por ejemplo, en Altium ya hay un asistente donde te dice cómo evitar que tu pista se vuelva una antena, los ángulos a los cuales sí puedes, digamos que dibujar las pistas o el layout, y evitando también ciertos ángulos como tal que pudieran ocasionarte a ti problemas de ruido de compatibilidad electromagnética. Obviamente, también los planos de disposición de componentes ayudan a localizarlos en las placas, sobre todo hablando de mantenimiento, ¿no? Porque para diseño como tal, pues si no, tal vez no te sirva. Y hemos visto que los diagramas no te indican la situación espacial del componente en la placa. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces nos han dicho que, pues, ¿cómo te diré? Que los diagramas no tienen forma y eso es correcto. Es 100% correcto. Un diagrama como tal no tiene forma. O sea, nosotros se la damos a partir de nuestra interpretación. Pero estos planos ayudan mucho porque precisamente vamos a encontrarnos que a veces cambiar un componente, primero, identificar a partir de la simbología que es, incluso muchas de las veces saber el valor a partir de su ubicación en el diagrama. O sea, tú ves la tarjeta, ves que está dañado, ves que C6 está dañado, o L7 está dañado, te vas al diagrama, buscas L7 y encuentras la dimensión en cuanto a su valor a lo mejor de inductancia o de capacitancia o de resistencia o de voltaje, ¿no? Y es aquí donde sirven ese tipo de elementos. Ahora, páginas de búsqueda en internet, pues vamos a encontrar muchísimas, ¿no? Por ejemplo, Allen Bradley tiene su propia página, Siemens, Mitsubishi, Altium, ¿qué otra? Plan, AutoCAD, o sea, hay un montón de páginas que vamos a encontrar nosotros para este tipo de aplicaciones, pero no nada más eso. Si ustedes observan, hay fuentes extra y esas fuentes, ¿cuáles son? Bueno, muchas veces ustedes van a encontrarse que los equipos traen un código QR. Y no estoy hablando nada más de equipos como tal, controles de velocidad o elementos. No sé si puedan ver mi cámara. Esta es una platina que estoy yo por realizar un tablero. Y quiero que observen cómo aquí van a encontrar un código QR. No sé si lo pueden ver. Ahora, este código QR a nosotros nos sirve porque si lo escaneamos, encontramos toda la información de este gabinete. Esto, como tal, es la platina, pero a lo mejor me hace falta, como es una platina muy grande, muy, muy grande, de 2 metros de alto. Entonces, a lo mejor el armado o los accesorios y demás,
pues como tal no es tan sencillo de conseguir, o más bien dicho, no es una platina tan pequeña como para no darle un trato especial, sino que a lo mejor requiere o tiene más restricciones. Y cuando ese es el caso, nosotros vamos a encontrar que hay equipos como este, que es Rital, donde si tú escaneas el código QR, te viene información acerca de lo que tienes, de lo que compraste, manuales, videos donde se te da soporte, y además de eso, donde te viene posibles reemplazos para este tipo de, digamos que de elementos, ¿no? No sé si me explico. Profe, normalmente las platinas, ¿de qué están hechas? Pues hay diferentes materiales, pero es lámina galvanizada. Ahora, no sé si pueden ver ahora este PLC de Siemens. Y si ustedes observan, aquí viene otro código, ¿no? Incluso este trae un módulo extra de comunicaciones. Es un CPU 1211. Y aquí viene el modulito. Y en este modulito separado trae su código QR también. No sé si lo pueden ver con claridad. Ah, ya. Se ve pixelado, pero sí. Sí. Está medio feo, ¿eh? O sea, sí se ve medio feo. Pero es algo que sí, allí se ve mejor, ¿no? Este es su código. Entonces, ustedes, por ejemplo, Siemens tiene su Siemens Industry Online Support. Y escaneando este código, obtienen toda la información acerca de su producto. Manuales, refacciones, videos de entrenamiento, ¿qué más viene? Vienen un montón de cosas. Reemplazos, kits de iniciación, por ejemplo. Le llaman ellos Starter Kit. Y esto no tiene mucho que se implementó, pero es algo que sí, que sí van a encontrar en los productos de Siemens. Aquí hay otro código, pero este corresponde al PLC como tal, porque este es el PLC. Ahí se ve mejor. El PLC es este. Y este es el modulito de comunicación. Y ahí vemos los puertos. El puerto es RS232.485 y el puerto Ethernet. No sé si me doy a entender. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Ahora, no nada más allí está, por ejemplo, Vago. Te vienen algunos, dentro de su asistente o dentro de su aplicación, te viene hasta para configurar algunos elementos. O te dice, a ver, ¿qué necesitas para esto? Este cable, este. Te da los números de parte y ya tú se lo das esto hacia tu distribuidor. Y en algunos casos te conecta con algún distribuidor cercano. ¿Qué otra empresa lo tiene? Horner también tiene su aplicación que te ayuda a seleccionar catálogos y a comunicarte incluso con equipos. Siemens, ya lo hemos visto, tiene más de una aplicación. Delta también tiene su aplicación, incluso no nada más para eso, sino para conectarte de forma remota a sus elementos, como por ejemplo pantallas y demás. Y también para conectarse con sus VPNs virtuales, por ejemplo. Y además de eso, vamos a encontrarnos también que hay manuales en las máquinas como tal
que vamos a encontrar tanto en internet como en la misma máquina. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, compran una máquina y ya es usada o nueva, debe de traer sus manuales. Y es algo por lo que a veces van a tener que negociar y pelear, sobre todo cuando es máquina usada, ¿no? ¿Sabes qué? Yo necesito los manuales y a veces te los van a querer vender y pues págalos, ¿no? Porque sí te es un aliviane y sí es una ayuda bastante útil en momentos donde tú lo que requieres es dar mantenimiento. No sé si me explico. Profe, normalmente cuando se compra una máquina, ¿qué es lo que se negocia? ¿Los manuales? Contraseñas Y- abiertas, o sea que no tenga contraseñas, refacciones, sobre todo si la traes de lejos, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a algún lado, tengo que asegurarme de lo siguiente. Primero tienes que inspeccionar que la máquina esté funcionando. Si está funcionando al 100, te la puedes llevar. Si no está funcionando, no te la lleves. A título personal, cuando nos hemos traído una máquina que no está funcionando, siempre hay problemas al arranque. Ojo, esto es a título personal. Y muchos se van a ofender y son de las cosas que pueden pasar, ¿no? Que se ofenda la gente. Yo he estado a punto de, pues como tal, de vivir situaciones cercanas a los golpes con gente que no entiende, que no es una crítica personal, sino de que como tal es que es una obligación de del proveedor porque se está pagando y es una negociación, ¿no? Entonces, ya que ves que está funcionando la máquina en su totalidad y que de que toda la parte mecánica y electrónica está trabajando bien, tú debes de evaluar los elementos que no puedes conseguir en México. Controles de velocidades, controles de nivel, medidores de presión, pantallas, computadoras industriales, no sé, cabezales para tinta, controles para los cabezales, controles de flama, controladores para impresoras. Hay un montón de cosas que tú tienes que evaluar dependiendo del tipo de máquina que tú tienes y que tú dices, esta refacción no es tan fácil de conseguir. ¿Cómo lo sabes? Pues busca un distribuidor en México que la pueda vender. Y si no hay distribuidores en México, es muy probable que sea difícil de conseguir. Así te la pongo. Ahora, esas refacciones que tú ves que es imposible, las vas a tener que negociar, o sea, llevarte algunas. Y entonces ya es negocio para ti, porque cualquier falla, tú repones y cambias y se acabó. Tal vez se vea como un gasto innecesario, sobre todo para personas que van empezando su propio negocio, o que no tienen esa precaución. Pero créeme que cuando están parados y tienes la refacción y la cambias, y el tiempo que pierdes a lo mejor es una hora y no días, es cuando ahí tú justificas el trabajo, la inversión y todo. Y cuando ellos se dan cuenta de la prioridad de refaccionar. Ahora, ya que te diste cuenta de esto, no nada más tienes que darte cuenta de que si hay equipos que llevan redes industriales, tienes que ver el ID o la IP de cada elemento de la red, la máscara de subred, el método de comunicación de la red, o sea, identificar por si tienes que hacer un cambio, sepas lo necesario para hacer una modificación en los protocolos y que te puedas asegurar de que el cambio lo va a aceptar la red sin tener que hacer alguna modificación mayor o superior, o si es necesario el software para hacer la modificación en esa parte. Después que te fijas, si la máquina trae un PLC, que el programa pueda ser accedido desde afuera, o sea, que tú puedas ver en su totalidad el programa completo del PLC, y que si hay módulos protegidos por contraseña, negociar la contraseña, o de lo contrario, que te aseguren que ese módulo protegido no puede ser el culpable de un error de mantenimiento. Y si lo puede ser, que se modifique el programa para que te indique que ese módulo protegido tiene un error.
y así poder describir qué es lo que hay que hacer a partir de ese error. No sé si me explico. Sí, profe. Ahora, después de que ya ves todo eso, entonces tienes que asegurarte de tener el diagrama a bloques de la máquina, donde encuentras cada elemento de la máquina, cada tablero, cada pantalla, cada parte de la máquina como tal, y la ubicación que lleva cada elemento, porque muchas de las veces estas máquinas, como son muy grandes, pueden tener ubicaciones. Entonces, identificar cada ubicación y la documentación que te permita recordar eso más adelante. Y ya que tienes eso, entonces sí te vas por los diagramas. Y estos diagramas son, por lo general, diagramas de potencia y de control, donde no se ve a lo mejor como tal toda la electrónica que trae, pero sí cada elemento que tú tienes y cómo va conectado con cada parte de la máquina para poder darle mantenimiento. Y por último, un manual para el operador. Igual que manuales de mantenimiento, y involucra mantenimiento eléctrico, mantenimiento mecánico, diagramas mecánicos, especificaciones mecánicas de la máquina, el peso, dimensiones, requisitos de la máquina, el tipo de suelo que debe de llevar, cómo debe de estar unido, las distancias entre la máquina, el layout que debe de tener para que trabaje de forma correcta, la alineación que debe de tener. O sea, ya son más detalles de obra civil que te van a servir a ti y que tienes que trabajar con alguien más. O sea, traerte una máquina no es nada más a un electrónico y ya. Necesitas más gente. No sé si me explico. Sí, profe. ¿Alguna otra duda? No, profe. Ahora, otra fuente adicional de información, obviamente, pues es YouTube, ¿no? Ahorita ya encuentran información casi de cualquier cosa en YouTube. Que necesito el AutoCAD craqueado, ahí lo encuentran. Que necesito el Inventor craqueado, ahí lo encuentran. El Office craqueado, ahí lo encuentran. Es más, hay tutoriales de cómo atarse la corbata, los nudos Windsor, el que ustedes quieran, de cómo hacer espagueti. Hay tutoriales de cómo hacer un chile toreado, de cómo hacer albóndigas. Por lo tanto, si hay tanta cosa, también hay tutoriales para manipulación de controles de temperatura, controles de posición. Danfoss, por ejemplo, en su canal de YouTube, Danfoss es una línea que tiene controles de velocidad. Son buenos, la verdad son buenos, a mí me gustan. Tiene una línea de videos en YouTube en donde te dicen, a partir de la falla que te sale en el manual, tal cual es la falla que vamos a encontrar. Denme un segundo y se los muestro, porque esto sí vale la pena verlo. Profe, ¿usted alguna vez ha recurrido a YouTube? ¿O Perdón. Si usted alguna vez ha requerido a YouTube para ver alguna cuestión que no tenía otro lado para obtener información? Sí, claro. De hecho, a ver, les voy a mostrar. Y denme un segundo para que vean esto. Me dicen si pueden escuchar, ¿eh? Danfoss Drive's technical support video. This video will discuss a VLT drive displaying an alarm 14 or 45 earth fault. Please take a moment now to pause the video to read the safety warnings shown here. Failure to follow these warnings could result in death or serious injury. Hello, my name is Jeff Olson, and I'm part of the training team here at Danfoss Drives North America. Today, I'm here to talk to you about two different alarms, both of which are caused by the exact same condition.
the drive is tripped and alarm 14 earth fault or alarm 45 earth fault 2 appears in the display. Muy lógico, ¿no? Las fallas que pueden Please aparecer. note that earth fault alarms are trip lock alarms and require a power cycle before a reset attempt can be made. Before we begin the troubleshooting process, it's important to understand the definition of the alarms. By definition, an earth fault or ground fault occurs when there is current from an output phase to ground, either in the cable between the drive and the motor or in the motor itself. The current transducers detect the ground fault by measuring current going out from the drive and returning from the motor. A ground fault is issued if the deviation of the two currents is too large. The current going out of the drive must be the same as the current coming back into the drive. The only difference between an alarm 14 and an alarm 45 is when they occur. An alarm 45 will be displayed if the fault is present when the drive starts. The alarm 14 is displayed if the fault occurs while running. Since both alarms are caused by the same problem, the troubleshooting process is identical. Now that we understand what these alarms mean, we can follow some basic steps to assist in pinpointing the problem. The first step is to start simple. Remove all power from the drive and check for loose connections at the drive output terminals and the motor junction box. Loose connections can cause various problems and are responsible for a good share of these alarms. If you locate a loose connection, tighten the connection, cycle power to the drive, and attempt to reset the alarm. If the electrical connections are found to be solid, a manual initialization is recommended at this point. This procedure will clear any potential current sensor offset that may have developed. Please refer to the following slide for instruction on that process. Warning, a manual. Ustedes se fijan, él no está diciendo no nada más, tienes dos alarmas, por ejemplo, aquí el video trata de que tienes dos alarmas, ¿no? Tu control de velocidad te muestra dos alarmas, la alarma 14 o la alarma 45. Y él dice, ok, mira, estas alarmas se refieren a falla a tierra, lo que implica que muy probablemente algo está pasando y puede ser al arranque del motor o ya en el arranque, ya cuando terminó el arranque, o sea, ya el motor está girando. Si es al arranque es la alarma 45, si es mientras está funcionando te va a salir alarma 14. Entonces aquí en 2 minutos 45 ya les explicaron todo un manual, ¿sí me explico? Y toda una clase de electrónica de potencia resumida en este detalle tan pequeño. No sé si me explico en esta parte. Entonces, ya después de que te explica esto, te dice las opciones. Y la primera es, apaga el control de velocidad y aprieta todos los tornillos que tenga con respecto a los cables de entrada y de salida. El problema está en que la corriente que entra y la corriente que sale al drive no es la misma. Algo se está perdiendo en el camino y tiene que entrar y salir la misma corriente. Entonces, no puede ser que tú tengas más corriente a la salida y menor corriente a la entrada, o que tengas mayor corriente a la salida, digo a la entrada, y mayor corriente a la salida. O sea, no puede haber esa circunstancia. La misma, con la misma potencia, tanto entrada como salida. Entonces, te dice, lo primero es, apaga el drive y reaprieta todos los tornillos porque puede ser que alguno esté flojo y esto ocasiona este problema. Si ya probaste que no funciona esto es lo que sigue, una inicialización manual. Pero para poder hacerlo tienes que leer esto, ¿no? Aquí está. Manual initialization will cause the drive to revert back to factory default settings, wiping out all parameter changes, any fault log data, and any personal menu settings that have been made. It is recommended to use parameter 0-50 and choose the value all to LCP to back up the parameters before attempting this process. Here are the steps to perform a manual initialization. With the power off, press and hold the status, main menu, and OK keys. Power the drive back on while holding the keys for 5 seconds, then release. The drive will power up in a drive initialized A80 alarm if you are successful. Press the reset key to clear the alarm. If the alarm fails to reset after the initialization, you can move on to the next step in the process.
The goal here is to isolate the problem to the VFD, connected cable, or the motor itself. You can do this by simply disconnecting the motor from the VFD, resetting the fault, and attempting to run again. Either the drive will reset and run with no motor connected, or trip again. Let's look at each situation a little closer. Ahora, te dice, ya si reapretar no funcionó, ¿tú qué tienes que hacer? Tienes que hacer una vuelta a fábrica, por así decirlo, o restablecer los parámetros de fábrica del control de velocidad, porque puede ser que un sensor de corriente esté dañado. O no dañado, sino que esté mal calibrado. Entonces, primero haz un respaldo de los parámetros con el LSP, presiona ciertas teclas, y una vez que hiciste eso, se borra el drive. Luego, ya que borraste el drive, le vuelves a cargar tus parámetros y debe de quitarse el problema. Ahora, si aún así esto no funciona, hay algo más que no sabemos qué es. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Vamos a hacer una prueba en la cual tú vas a desconectar el motor del control de velocidad y vas a arrancarlo. Y si no se va a falla, entonces tal vez tendríamos que checar el motor. Si se va a falla, el problema está en el control de velocidad. If the drive trips again after the restart attempt with no cable or motor connected, it's safe to assume that there's a problem inside the VFD. The likely cause is a bad current sensor. The drive will need to be repaired or replaced. At that point, you'll need to contact a Danfoss tech support specialist for spare part numbers and availability, or to schedule a service visit. Alternatively, the fault resets and the drive runs with no cable or motor connected to the output. When the drive receives a start command and a speed reference other than 0, the display will indicate that it is running, and there will be output voltage at the U, V, and W motor terminals. If everything appears normal while running open circuit, the problem is likely external to the drive and the cabling or motor itself. Use the appropriate tools, for example a megometer, to evaluate the cable and motor insulation for breakdown. It's important to note that it's a common misconception that if a motor runs without issue directly across the line, such as in bypass mode, that the motor is good. This is not necessarily true. A drive sends out high voltage, high frequency pulses which will find paths to ground through the smallest of pinholes in the insulation, where an AC sine wave will not. Thanks for watching. Hopefully this video... Ahora, hasta aquí, ¿qué fue lo que dijo? Ok. Ya después de que hiciste esta prueba, si el drive pues ya se fue a falla, pues es el problema del drive, ya lo habíamos platicado. Pero ¿qué pasa si no? Entonces tienes que revisar el motor. Entonces, si tú revisas el motor, tienes que probarlo con un Megger. Y aún así, aunque lo pruebes con el Megger, puede ser que en el interior del motor tenga un pequeño orificio que esté ocasionando, muy pequeño orificio, que a las frecuencias a las que trabaja el drive esté ocasionando que falle. Entonces hay que mandar a reparar el motor. Ya te dijo todo lo que puedes hacer. Y luego ya te dice, muchas gracias por mirar el video, y te da un resumen de todas las fallas. helps you in being... Here are some steps to Aquí te dice ya el resumen de todas las fallas que pudieras tú encontrarte en el motor o en el control de velocidad como tal. Esto es una referencia muy útil de lo que se puede encontrar en YouTube y que puede ser útil. No sé si me explico hasta aquí. Porque obviamente está el video del TikToker o del YouTuber que pone un foco en una barra de multicontactos y luego hace un circulito ahí con el mismo en su misma barra y luego con un encendedor lo prende. Obviamente esas cosas son falsas. Entonces, si buscan información falsa, pues sí la van a encontrar. Pero recuerden lo que dijo el tío Airo. Dijo que si tú lo único que buscas es oscuridad, pues es lo que vas a encontrar. Pero si buscas luz, eventualmente la vas a encontrar. O sea, no va a ser lo único que vas a tener. Entonces, ustedes consideren lo mismo. Hay mucha información en YouTube que puede ser útil y otra que puede ser una basura completa. Lo que se necesita es criterio. Desarrollen un criterio, busquen una fuente oficial. Si ustedes se fijan, esto viene en un canal
en un canal que se llama Danfoss Drive Norteamérica. Y ahí van a encontrar videos donde viene, por ejemplo, función para scope, y no nada más eso, por ejemplo, fallas para los drivers, para otro tipo de elementos, protección para la curva de trabajo del drive, cómo conectarse, cómo descargar parámetros y demás, ¿no? O sea, por ejemplo, esto te sirve incluso para echar a andar el control de velocidad de forma muy simple. Entonces, esta sí es una fuente confiable. No es algo que no vamos a encontrar útil. Horner Automation. Profe, entonces se pueden guardar los parámetros como si fuera un programa y Exacto. cargarlas. ¿Dónde se guardan? En la memoria, en la pantalla. Se llama LSP. Y ahí lo guardas y luego esa pantalla se la puedes poner en otro drive y de ahí los descargas. Este es otro canal, por ejemplo. Y vean, por ejemplo, no sé, manejo de contadores. Vean el manejo de contadores aquí. Okay, in this video, we're going to do a timer and a counter to do hardware configuration. Y ahí les van diciendo paso a Seconds, paso it cómo will hacer esto, ¿no? 16. Entonces, esto es el tipo de cosas que sí son útiles para ustedes. Y que como tal, sí sirven. No sé si me explico hasta aquí. Sí. Entonces, sí hay fuentes de información importantes como YouTube que vamos a encontrar, pero aquí hay un criterio que es de ustedes para saber si lo que les están vendiendo en el video es cierto. Obviamente es una patraña, ¿no? Como tal. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, pero está bien. Por el momento no, profe. Ok, por favor regálenme un segundo para tomar lista, activen sus cámaras y ya que pase lista, nos podemos retirar. Oiga, profe, una preguntota. Ajá. Ya fuera un poquito fuera de la materia, más bien es en relación hacia Siemens. Ajá. Estoy escuchando o estoy viendo que alguien está ofreciendo certificación para Siemens. ¿Vale la pena? Si es de Siemens, sí. Si no es de Siemens, no, ni vale la pena. Porque ¿quién te va a certificar como tal? O sea, por ejemplo, te la pongo así. Yo nunca he tomado una certificación de Siemens. Y se va a escuchar bien presumidote, ¿va? Pero he manejado más estos equipos que los mismos vendedores. Y ellos pueden estar certificados, pero realmente nunca le han dado mantenimiento. Entonces, si fuera LabVIEW, ahí sí vale la pena. Pero las certificaciones de LabVIEW, ¿dónde la tomas? Directamente con ellos, con National Instrument. Ahí sí valen la pena. Ahí sí es donde tú tienes que ver, ok, esto me va a servir porque, por ejemplo, Continental y otras empresas solo te van a contratar con esas certificaciones. ¿Sí me explico? Y en el caso de PLCs, las certificaciones que sí valen la pena son las de PLCs de seguridad. Entonces, si vas a manejar equipos de seguridad, no como este, ¿no? Este es un PLC convencional. Este no es de seguridad. Si fuera de seguridad, tendría aquí amarillo, unas rayas amarillas con negra. Y manejar estos, aunque lo puedes hacer tú normalmente sin certificación, la certificación te da a ti un título personal de que lo que estás haciendo está revisado por alguien superior a ti. No sé si me explico. Y que tomaste un curso que te evalúa y te valora a ti como alguien capaz de hacer este tipo de programas. Si tú tienes que hacer un programa en un PLC certificado por seguridad, de seguridad, sin certificación, y falla y se muere alguien o se afecta a alguien, la demanda no procede contra la empresa, se va contra ti. ¿Sí me explico? Entonces, si tú lo hiciste nada más porque te dio, pues, pues está fácil, y porque sí está fácil, y no tomaste en cuenta que tienes que tener una certificación, la certificación es lo primero que te ampara. Mira, yo tengo un organismo que me evaluó y que cree que yo soy capaz de hacer esto, entonces aquí está mi certificación y ahora sí, ya no te pueden culpar directamente a ti
y se tiene que entrar a un proceso de evaluación de qué es lo que pasó. Pero de lo contrario es ni proceso hacen, ni procedimiento hacen directamente sobre de ti, porque tú no tenías certificación para que lo tomes en cuenta, ¿va? Lo mismo con elevadores. Para hacer elevadores tienen que estar certificados, ¿vale? No cualquiera puede hacer un elevador, ¿va? Ok. Sí, profe. Muchísimas gracias, sería todo y nos vemos entonces el día de mañana, ¿sale? Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.